Vamos a bajar literalmente este tema del espacio hasta el estudio de Vía Pública y vamos a presentar a nuestro panel de expertos. Comenzamos con Alejandra Montesinos, ella es doctora en física, directora de Ingeniería Física de la Universidad Andrés Bello. Sus áreas de investigación son la gravitación, la termodinámica de agujeros negros. Bienvenida Alejandra aquí a Vía Pública. Bueno, también nos acompaña Gonzalo Palma, él es físico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, cosmólogo teórico. ¿Está bien eso, cierto? Muy bien. También Juan Carlos Beamín, del Instituto de Astrofísica de la Universidad de Valparaíso, bienvenido a Canal 24 Horas. Y Andreas, ahí con su apellido, no sé si se pronuncia bien, dígalo usted para yo no... Reisenegger, que es astrofísico de la Universidad Católica, investigador de Cata. Andreas, para los amigos. Por supuesto. Comenzamos con las mujeres. ¿Le parece que comencemos con Alejandra, ¿cierto? ¿Qué son las ondas gravitacionales? Y acá yo quiero hacer, como se dice, un disclosing. Se lo decía a ustedes fuera de cámara. Uno puede hablar de política, lo que pasa acá en los casos de la política nacional. El lunes hablábamos de Corea del Norte, algo de fútbol también. Hasta los Rolling Stones fueron temas la semana pasada. Pero de física yo me declaro bastante neófito. Así que si ustedes pueden explicarlo más simple, ojalá con pelas y manzanas, se les agradecerá. Así que Alejandra, ¿qué son estas ondas más allá de lo que nos explicaba Daniel Silva en su nota? Bueno, el ejemplo era bien explicativo. Didáctico. Didáctico, digamos, porque tenemos el espacio-tiempo, que es donde nosotros vivimos, que era esa tela que mostraban ahí en la imagen, y cuando uno tiene objetos muy pesados que se mueven, o ese objeto que ponían en el centro, si uno lo remueve, eso produce ondas que se propagan en esta tela que sería el espacio-tiempo. Igual que las ondas del Igual mar, que cuando uno tira claro, una cuando piedra, uno tira una piscina. piedra a una piscina, es la misma analogía, digamos. O sea, son fenómenos ondulatorios que se producen tanto en medios como el agua, como, no sé, en el vacío las ondas electromagnéticas, y en este caso tenemos unas ondas que se propagan en el espacio-tiempo, que son las ondas gravitacionales. Gonzalo. Sí, bueno, Alejandra ya dijo lo principal, es decir, estas son distorsiones del espacio-tiempo. La cosa está en que la teoría de Einstein, que la produjo hace más de 100 años atrás, trata o entiende el espacio-tiempo de una forma muy distinta a la de Newton, que era el paradigma anterior. Entonces, para Einstein, el espacio-tiempo no es algo estático, no es un escenario estático en el cual uno pueda moverse, sino que reacciona a la presencia de materia y de energía en general. Entonces, efectivamente, si tú tienes un cuerpo muy masivo, como una estrella o, bueno, como un planeta, este va a curvar su entorno, va a curvar el espacio, y eso va a obligar a otros objetos más pequeños a tener que moverse de acuerdo a esta curvatura que deja este cuerpo grande. Y eso era la analogía del reporte inicial, era esta bola grande en esta tela y la bolita más chica que estaba obligada a girar en torno a la bola más grande. Uno, y lo decía yo en la presentación, el científico alemán Einstein tenía razón. ¿Cómo puede ser, Andreas, que se demoren 100 años en poder comprobar esta teoría? Para alguien, si Einstein ya lo había anunciado, más o menos estaba trazado el camino. ¿Se demoran tanto y por qué? Sí, bueno, la señal es muy tenue, lo que se quiere detectar aquí. Cuando pasa una onda gravitacional, se deforma el espacio, y se deforma de tal manera que simultáneamente una dirección espacial se contrae y la otra se expande. Y eso, para una onda periódica como la que produce este par de agujeros negros, estas expansiones y contracciones son cíclicas, pero son muy chiquititas. O sea, en el lugar donde se produce la onda, donde tienes este par de agujeros negros orbitando uno en torno al otro, las perturbaciones del espacio-tiempo son enormes, y nosotros mismos en nuestro cuerpo lo sentiríamos si estuviéramos por ahí. Pero al alejarse, como todas las ondas van diluyéndose, y al llegar a la Tierra, después de haber viajado en este caso 1000 millones de años luz, al llegar a la Tierra son muy tenues. Entonces, las deformaciones del espacio-tiempo corresponden a deformaciones de una parte en 1000 millones de millones. O sea, estos tubos que tiene el experimento LIGO, que tienen 4 kilómetros de largo, la variación del largo
es una pequeña fracción del diámetro de un núcleo atómico. Entiendo de tus palabras, poniéndote harta atención, que esto se puede escuchar. No, no se puede escuchar. Se hizo la analogía también en la conferencia de prensa con el escuchar, porque las frecuencias que detecta LIGO en particular son del orden de los 100 Hz, que son las frecuencias con las cuales nosotros hablamos, las que nosotros podemos escuchar. Pero estas no son ondas sonoras. Las ondas sonoras no se propagan por el espacio y por lo tanto esto no lo podemos escuchar. ¿Y qué escucharon, qué detectaron si no son frecuencias? Son frecuencias de ondas gravitacionales, que son ondas distintas a las ondas sonoras que nosotros podemos detectar. Y son ondas extremadamente tenues, ese es el punto. Perfecto. Yo les contaba a los colegas antes que cuando yo llegué a hacer el doctorado en Caltech en 1988, una de las primeras personas que conocí fue Kip Thorne. Y Kip Thorne ya transmitía de las ondas gravitacionales y que quería construir LIGO, etcétera. Y bueno, eso fue en 1988, hace 27 años. Mira. Ya en ese entonces él predecía, bueno, vamos a construir primero una versión inicial de LIGO que seguramente no va a detectar nada, pero después vamos a tener LIGO avanzado y LIGO avanzado va a detectar algo. Eso fue lo que pasó ahora. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención, levanta la mano nomás y yo le doy la palabra. Juan Carlos, ¿de dónde vienen estas verdaderas ondas gravitacionales? Como dijeron, ya mencionaba un poco, son las perturbaciones que se producen en el espacio-tiempo. Ahí se miraba cuando una vez la pelota queda quieta, no hay ondas gravitacionales, como cuando te tiras a la piscina, tú generas este splash, ¿cierto? Sí, perfecto, Juan Carlos, pero yo me tiro a la piscina y yo genero las ondas. ¿Las generas? ¿Qué se genera acá? ¿Qué hace que la onda nazca? Es justamente estos objetos se están moviendo en el espacio-tiempo. No es un agujero negro el que está ahí solo. Hay dos agujeros negros que hacen que el espacio-tiempo se contraiga, se agrande y se achique al mismo tiempo. En la animación que vieron al principio, se puede ver cómo se van moviendo constantemente y eso genera que el espacio donde se está moviendo vaya cambiando. No sé si me explico suficientemente bien. Sí, Alejandra, por favor. Bueno, hay fenómenos que son muy energéticos, como decía Andrea, estas ondas son muy, muy tenues. Entonces, lo que nosotros percibimos ahora son de fenómenos de objetos muy, muy masivos. Entonces, en este caso, lo que generó esas ondas gravitacionales son dos agujeros negros que están moviéndose uno en torno al otro porque están convergiendo a uno solo. En el fondo, como que se está tragando un agujero negro al otro. Entonces, ese tipo de fenómenos de objetos ultramasivos son los que producen estas ondas gravitacionales que podemos llegar a medir, digamos. O sea, cualquier objeto que se mueva, nosotros aquí hablando, generamos ondas gravitacionales, pero sería imposible medirlas, ¿sí? Pero son fenómenos así. Andreas, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, un poco agregando a eso. O sea, en principio, cualquier objeto que se mueva en el espacio va a generar ondas gravitacionales. Y me acuerdo que en Caltech, en la sala de reuniones de astrofísica teórica, teníamos un aparatito que era una caja que tenía un eje que salía y que tenía dos bolitas y que tenía un motor eléctrico y que giraba. A eso le llamaban nuestro generador de ondas gravitacionales, porque esa cosa genera en principio ondas gravitacionales, pero son totalmente indetectables. Lo que genera ondas gravitacionales intensas y en principio detectables son objetos que tienen una gravedad muy intensa, objetos como agujeros negros o estrellas de neutrones, y que se mueven. Y en particular en este caso estamos hablando de un par de agujeros negros que estuvieron orbitando mucho tiempo uno en torno al otro, pero al emitir ondas gravitacionales todo el tiempo, se van acercando entre sí y a medida que se van acercando giran cada vez más rápido. Y en las últimas etapas la velocidad con que giran es algo así como la mitad de la velocidad de la luz. Entonces tener estos objetos que son muy compactos y con una gravedad muy intensa y girando así de rápido, eso genera en su entorno ondas gravitacionales realmente intensas y a nuestra distancia muy tenues, pero aún medible. Con dificultad, pero medibles, sí. Gonzalo, ¿ustedes cuándo sabían que se iba a producir este anuncio? Veíamos la nota de Daniel Silva que se hizo una presentación, vieron el streaming, esto se avisó, saben que el día jueves va a haber un anuncio, ya se sabía cómo ocurrió con el acelerador de neutrones. ¿Está bien eso?
De hadrones. ¿Esa? Sí, sí. Por eso algo se sabía, pero lo que pasó hoy día ya era conocido por los científicos. ¿Cómo fue? Sí, bueno, el anuncio oficial se hizo unos pocos días atrás, pero aún así habían rumores desde hace ya bastante tiempo de que LIGO había detectado algo y que eran ondas gravitacionales, básicamente. Entonces, el rumor ya estaba instalado desde hace por lo menos unos 3 meses atrás. ¿Ah? Y esta observación, la detección puntual se hizo en septiembre del año pasado, y me imagino que es muy difícil mantener ese tipo de descubrimientos, claro. Pero aún así, estas colaboraciones, imagínate, es una colaboración de 1000 personas. Entonces, mantener ese secreto entre 1000 personas debe ser muy, muy difícil. Y si tuviéramos que explicarle a la gente que está viendo el Vía Pública a esta hora y que lo va a ver después a través de la internet, el programa también es subido a internet, entonces ustedes lo van a poder compartir también con sus familiares y amigos. ¿Por qué son tan importantes? Es cierto lo que leía yo en un diario en la jornada de hoy, que abren una nueva era del conocimiento para el universo. ¿Están así? Sí, yo creo que es una apreciación bastante justa en este caso, porque hasta el momento nuestra forma de comprender el universo está basado casi exclusivamente en la luz que observamos de los objetos visibles, de las estrellas, de las galaxias, etcétera. Entonces, por eso tenemos tantos telescopios en todo el mundo y en particular en Chile. Y este experimento está diseñado para observar algo completamente distinto a la luz. Se parece en cierto sentido porque la luz también, el fenómeno de la luz también son ondas que se propagan en el vacío, claro. Pero en este caso estamos hablando de distorsiones del propio espacio-tiempo que se propagan. Entonces son distintas a las señales de la luz. Y lo otro es que los objetos que producen estas señales también son bastante distintos a aquellos que producen luz. Entonces nos abre la puerta a observar nuevas cosas, cosas que sí sabemos que están ahí, y más interesante todavía es que la pregunta es qué nos depara, es decir, qué cosas no sospechamos que claro, nos permite ver lo que hasta ahora no veíamos, como por ejemplo un agujero negro. Juan Carlos. Sí, justamente eso. Nosotros tenemos evidencia de los agujeros negros que tienen una masa parecida a la del Sol, 1, 2, 5, 10 veces la masa del Sol, y también la evidencia directa de agujeros negros que tienen millones de veces la masa del Sol, como los que están en los centros de las galaxias. Pero en particular en el caso de este descubrimiento son 2 agujeros negros que tienen un poco más de masa, son una 30 veces la masa del Sol, los dos. Entonces, estos objetos son completamente invisibles para nuestro ojo, más aún a esa distancia. O sea, ya no hay ninguna forma de soñar de detectar ninguna posible radiación, luz, ya sea infrarroja, rayos X, lo que se te ocurra, no se pueden detectar. Y la cantidad de energía que se produjo en ondas gravitacionales es fenomenal. O sea, en la conferencia ellos mencionaban, tenían en total, se perdieron 3 masas del Sol. O sea, si tomamos 3 soles enteros y durante la fusión de estos agujeros negros, esa energía se disipó como ondas gravitacionales. ¿Cuánta es 3 veces la masa del Sol? Más o menos para dar como una escala. El Sol produce en energía en 1/1000ª de segundo lo que la humanidad consume en el año. Eso es lo que produce el Sol por 1/1000ª de segundo. Ahora, el Sol va a vivir quemando su combustible más o menos unos 10.000 millones de años. Y no va a transformar toda su masa en energía. Y este evento generó 3 veces la masa del Sol en energía. Y no se puede ver con instrumentos, porque los agujeros negros son invisibles y la radiación o la onda gravitacional no se puede ver con un telescopio. O sea, toda esta energía que se liberó de golpe se puede detectar solo gracias a estas ondas gravitacionales. Andrés. Ahora, una cosa interesante es que en este momento, este experimento LIGO está en una etapa de upgrade, de mejora, digamos, y cuando entre en operación, de nuevo, va a ser mucho más sensible de lo que era cuando hizo esta detección. Claro. Y además, hay otros 4 experimentos parecidos que están entrando en operación y que van a estar observando juntos con LIGO en unos pocos años más. Con lo cual la sensibilidad para este tipo de eventos va a ser mucho mejor y además van a poder localizarlos mucho mejor en el cielo.
Y entonces ahí esperaríamos no solo muchas más fusiones de pares de agujeros negros, sino también fusiones de estrellas de neutrones o explosiones de supernova asociadas con ondas gravitacionales. Y ahí yo creo que es interesante desde el punto de vista de la astronomía chilena, porque si bien los pares de agujeros negros no se pueden observar con otros telescopios, y no vamos a tener telescopios de ondas gravitacionales aquí en Chile, va a ser muy interesante observar algunos de estos eventos simultáneamente en telescopios ópticos o en radiotelescopios como ALMA y al mismo tiempo en ondas gravitacionales. En el caso de las supernovas, por ejemplo, lo que se ve en radiación visible es la superficie, digamos, es el material que lanzó la estrella hacia afuera, porque todo ese material es completamente opaco hacia adentro, entonces no sabemos lo que está pasando adentro. Qué bueno. Sin embargo, lo que pasa adentro es la parte más interesante, en que colapsó el núcleo de la estrella, formó una estrella de neutrones o posiblemente un agujero negro, y esa formación de la estrella de neutrones es lo que genera las ondas gravitacionales, que salen de ahí directamente. No hay opacidad con respecto a las ondas gravitacionales pasan nomás. Y entonces vamos a tener al mismo tiempo la información de lo que está pasando adentro y la información de lo que está pasando por afuera. ¿Estamos en derecho entonces, Gonzalo, para decir que estamos viviendo una nueva era en la astronomía? Sí. El otro punto importante también es que con esto se cierra de alguna forma un capítulo que era entender bien la teoría de Einstein. Es decir, Einstein, cuando produjo esta teoría, tuvo tres predicciones que se llaman las predicciones clásicas de Einstein. Ya dos de ellas ya habían sido confirmadas hace mucho tiempo, de hecho al poco tiempo de que Einstein hubiese hablado de estas predicciones. Y esta era la gran predicción que faltaba, y era la que estábamos esperando hace mucho tiempo. Y volviendo a tu punto, efectivamente, el tema es que estamos hablando de una nueva técnica para observar derechamente. Entonces vamos a observar cosas que simplemente no podíamos ver con otro tipo de experimentos. Esto lo anoté porque no quería mandarme las partes ni equivocarme, Alejandra. Dicen que ya no hay certeza sobre las famosas huellas del Big Bang. Bueno, una de las grandes preguntas... Primero, ¿qué significa mi pregunta? Tu pregunta. Bueno, el Big Bang es también una predicción de la teoría, Yeah. que en el fondo el origen del universo se produce con una gran explosión donde parte todo y bueno, generaría todo este universo que ahora vemos que se expande, que tiene estructuras, etcétera. Pero yo creo que por ahí va a ir la gran investigación de ver qué nos puede aportar las ondas gravitacionales en relación a este fenómeno del Big Bang que es oscuro para nosotros. No podemos tener radiación electromagnética de ese fenómeno, ¿sí? Porque el universo en esa época era opaco a la radiación electromagnética. Gonzalo. Sí, como te explicaba hace un rato, hasta el momento nuestra forma de reconstruir la historia del universo está basada completamente en luz. Y de hecho, una de las señales más importantes que usamos para entender la historia del universo primordial, es decir, estamos hablando del universo cuando en sus primeras milésimas de segundo, es lo que se llama el fondo de radiación cósmica, que es un fondo de luz, es una radiación la cual permea todo el universo y que fue generada cuando el universo era muy muy joven. Estamos hablando del universo cuando tenía 480.000 años de edad más o menos. Compáralo con 1.000 y tantos millones de años o 13.000 y tantos millones de años que sospechamos que tiene el universo ahora. Y básicamente ese fondo consiste en pequeñas fluctuaciones de la frecuencia de la luz que observamos del fondo, ¿no? Y esa información nos entrega mucha información sobre cómo fue el inicio del universo. Y hay algo que, como decía Alejandra, la teoría de Einstein también nos revela sobre ese proceso del origen del universo, y es que durante el origen del universo también tuvo que haber emanado ondas gravitacionales, ¿eh? Entonces estas pequeñas fluctuaciones que observamos en el fondo de radiación cósmica revelan o nos hacen pensar que el universo fue mucho más que una explosión solamente, no fue solamente el gran estallido, sino que hubo otro proceso entre medio, que es lo que llamamos inflación cósmica. Hay un debate si en realidad la inflación cósmica viene antes del origen del universo o después. Es tremendo lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, si uno empieza a aterrizarlo y a ver bien lo que estás explicando, aquí
Entonces, bueno, volviendo al punto, creemos, la forma en que reconstruimos el universo inicial, estamos hablando de nuevo de algo que ocurrió antes del propio estallido, del Big Bang, es que el universo era un lugar muy especial que básicamente se inflaba a una velocidad muy acelerada, se expandía a una velocidad muy acelerada, por eso el nombre de inflación cósmica. Y la evidencia de eso está en el fondo de radiación cósmica, que es luz, ¿ya? Y ahora hay el siguiente desafío es observar las ondas gravitacionales de esa época, emanadas durante inflación cósmica. Perfecto. Para ello, no es que las vayamos a observar directamente como hizo este experimento. Este experimento observó directamente el paso de una onda por la Tierra. En el caso del Big Bang, lo que tenemos que hacer es observar una huella de la onda gravitacional que emanó del origen del universo y que queda impresa en este fondo de radiación cósmica. Entonces en eso estamos. Es uno de los grandes objetivos de la cosmología contemporánea, el observar las ondas gravitacionales en forma indirecta impresa en este fondo de radiación cósmica. Juan Carlos, ¿qué es lo que es LIGO? Leía mucho LIGO, que lo ponen con mayúscula. Bueno, una sigla en inglés que hace alusión a este experimento, que es un interferómetro de láser que detecta ondas gravitacionales. Es el instrumento. Es el experimento. Ya. Es el experimento completo. Este edificio que tiene 4 kilómetros, es una L, digamos. La L también, claro. Sí, y son 2 L las que forman en este caso LIGO, y tienen estos detectores. Ahora, ¿qué es lo que hace LIGO? Es bastante complicado. Lo que hacen es, tienen estos túneles de 4 kilómetros y hacen que ellos tienen un láser, un espejo, lo más simple posible. Este espejo, la mitad de la luz la tira para un lado, la otra hacia el otro, llega a otro espejo secundario y después se combinan de nuevo y salen a un detector. Ya. Y esto está en Italia, ¿cierto? No, está en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Italia están haciendo un upgrade del anterior, que es LIGO. Pero la gracia es que la luz uno la puede combinar, tal como cuando uno en el agua tiene ondas y ves que hay partes que son más altas y más bajas, hay partes que están al mismo nivel que el resto del agua. Acá también, tú puedes jugar un poco con estas ondas de luz y sincronizarlas para que se destruyan completamente. Entonces tú partes con un rayo de luz y finalmente no detectas nada. ¿Qué pasa si es que se mueven un poco estos espejos y generas luz con distintas intensidades? Y eso es lo que mide LIGO. O sea, por eso hacen interferencia de la luz de un láser. Y por eso se llama láser. Bueno, vemos que van a hacer un upgrade, también Andreas hablaba de eso. ¿Qué va a pasar ahora desde hoy en adelante? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara el futuro frente a este tremendo descubrimiento? Bueno, van a pasar algunos meses en que no va a haber nada, digamos, a menos que en los datos ya recolectados encuentren más cosas, que es posible también. Pero en principio esto va a estar parado por unos meses y después cuando se reinicie va a ser mucho más potente y va a tener muchos eventos de ondas gravitacionales. Así que me imagino que a la larga esto se va a convertir en algo rutinario, que ya no va a salir en el diario, no va a ser informado porque va a ser una nueva astronomía, digamos, que va a funcionar en un modo más rutinario. Toda la vida nos vamos a acostumbrar, claro. Ya se descubrió. Pero, ¿estamos hablando de uno de los aparte, descubrimientos más importantes de los últimos años? Sí, sin ¿Tanto? duda, Sí. sin duda. Merecía un programa entonces con 4 expertos. Sí, no, y esto va a merecer un premio Nobel. O sea, a menos que se descubra que esto fue un error, no lo creo. Todavía es posible, pero no lo creo. Esto va a merecer un premio Nobel sin ninguna duda. Sí, bueno, tomando ese punto, o sea, ahora lo que viene es el escrutinio del resto de la comunidad científica, es decir, ellos tienen todavía que publicar los artículos y... Bueno, están publicados. Están publicados. Yo leí hoy... Perfecto, entonces, todo calza. Entonces ahora derechamente empieza el escrutinio de la No, claro, porque comunidad científica. yo leía, por ejemplo, en un artículo del País tratando de entender y diciendo, bueno, ¿qué les voy a preguntar? Para los expertos este descubrimiento marca una fecha histórica en la que empieza una nueva era de la astronomía, lo que les preguntaba. Es que yo creo que también, o sea, se mezclan muchas cosas. Yo creo que primero la parte tecnológica que se ocupó en este experimento es notable. O sea, el equipo que está trabajando entre ingenieros, científicos, técnicos, etcétera, realmente, o sea, lograr ese tipo de mediciones yo creo que ninguno de nosotros lo imaginaba hace pocos años atrás. Creo que se avanzó mucho más rápido en la tecnología de lo que uno esperaba. Y por otra parte está como
un poco cambiar el paradigma del método científico, de que en el fondo la teoría acá predijo algo que luego estamos midiendo con los experimentos. A lo contrario de lo que a uno le enseñan en el colegio, que la ciencia es, uno observa, hace experimentos y después modela la naturaleza de alguna manera. O sea, acá en el fondo la teoría avanzó mucho más rápido. De hecho, ya hay teorías muy exóticas, pero en realidad ahora con esto uno se da cuenta, bueno, quizás las cosas tan exóticas tampoco no es ciencia ficción, sino que no tenemos la tecnología suficiente para poder observarlo en este momento. Entonces yo creo que es un gran logro también para la física teórica, en ese sentido. Ahora, gran parte de la tecnología de LIGO fue desarrollada para LIGO, claro, y por iniciativa de los físicos, incluso astrofísicos, claro, teóricos. LIGO, lo que yo dije, LIGO. Sí. Bueno, ahí se va a no sé cómo, la... dado que es una sigla en inglés, que la estamos usando, hablando en castellano, quién sabe cómo debería pronunciarse. Perfecto. Y el LIGO va a alcanzar su máxima potencia recién en el 2020, leía también. No lo tengo claro, puede ser, sí. Sí, seguramente va a ir mejorando con el tiempo hasta que termine su vida útil y construyan algo mucho más grande. Hay otros proyectos más allá de esto ya, pero... Nosotros también muchas veces nos sentimos orgullosos de nuestra astronomía, de nuestros cielos, de lo que se hace acá en Chile, por más que muchas veces nuestros científicos tengan que ir al exterior a estudiar. Yo tengo, de hecho, un primo que está en Escocia ahora, trabajando justamente en esta cosa de la partícula de Dios, no sé cómo se... el acelerador. LHC. Bueno, está ahí porque acá también es bien poco lo que se puede hacer. Desde nuestra mirada, ¿qué papel puede jugar Chile frente a estos descubrimientos? Y no sé, la reflexión la hago porque el año pasado, a finales del año, también los científicos se quejaron de que no había mucho apoyo, renunció el director del CONICYT. ¿Cuál es nuestro papel dentro de toda esta fiesta? Yo decía, el mundo de la ciencia está de fiesta. ¿Qué podemos aportar nosotros desde acá? Bueno, yo creo que en principio podemos hacer muchas cosas y estamos haciendo algunas cosas, digamos. O sea, la astronomía en Chile tiene la suerte de que sus instrumentos están instalados aquí. Y eso en tiempos antiguos ha llevado un poco a un estado de comodidad, digamos, que simplemente esperamos que nos instalen algo y lo usamos. Disculpa, voy a hacer la misma pregunta para cada uno para luego concluir el programa para que... Okay. Y sin embargo, en los últimos años se ha estado empezando a desarrollar tecnología para astronomía también aquí en Chile. Nosotros mismos estamos participando en experimentos, en telescopios, desarrollando cosas. Lo mismo está pasando en física de partículas también. Hay grupos en la Universidad de Santa María y en la Universidad Católica que están participando en el experimento LHC en Suiza, que están desarrollando cosas, que están haciendo mediciones, analizando datos, están participando en este experimento. Por supuesto, el volumen de lo que se puede hacer depende de los recursos que haya, y los recursos no han sido muchos. Además, no ha habido una política sistemática de fomentar cosas, digamos, y uno nunca sabe qué es lo que va a venir el próximo año. Entonces, en ese sentido, no es muy fácil planificar a futuro, ni menos desarrollar grandes cosas. Pero se están haciendo ese tipo de cosas. La ciencia chilena sin duda tiene un nivel muy alto dentro de Latinoamérica, y en particular en astronomía el nivel es parecido al nivel de los países desarrollados, pero con las limitantes que están, digamos, que hay que resolverlas. Juan Carlos. El aporte en esta materia es un poco difícil de seguir porque nuevamente los instrumentos no van a estar acá en Chile y no tenemos mucha participación, pero me llama mucha atención la idea hacia un poco más el futuro, porque de nuevo los agujeros no se van a poder detectar, pero como dijo Andreas, las supernovas, y quién sabe si hay cosas suficientemente cercanas y los instrumentos son suficientemente sensibles para detectar enanas blancas u otros fenómenos astronómicos que sí son detectables por los instrumentos científicos que tenemos acá en Chile, como los observatorios. El seguimiento que le podemos hacer es sin precedentes. Por ejemplo, el mismo ALMA, la resolución que podemos tener, el detalle increíble, y la sensibilidad de los otros telescopios también, entonces, y de los que se van a construir en el futuro. Tenemos 2 de los 3 telescopios más poderosos del mundo en el infrarrojo y en el óptico vienen a los cielos chilenos. Entonces, de aquí al 2020, 2030, cuando esta enjambre de detectores de ondas gravitacionales estén funcionando, vamos a poder hacer observaciones simultáneas nuevamente, y eso es un valor adquirido que le podemos dar a la ciencia, pero se necesita preparación también para
poder estar uno desarrollando esa ciencia y no esperando que lleguen otras personas a hacer. Claro, Alejandra. Bueno, yo igual que Andreas, creo que el nivel de ciencia en Chile, por lo menos en física y astronomía, es de gran nivel. Somos una comunidad pequeña, eso es lo lamentable. Pero en realidad ¿hay fuga de cerebros, por ejemplo? La gente tiene que ir a especializarse. Bueno, usualmente, claro, siempre hay que ir porque en el fondo es una comunidad pequeña, yo diría que a nivel mundial igual, o sea, toda la gente va a conferencias internacionales, uno tiene que ir a otros lugares para conocer, pero bueno, ahora estamos en un mundo en que viajar es mucho más fácil, Internet nos tiene a todos conectados, o sea, hoy día vimos ahí mismo en la conferencia de prensa todos al mismo tiempo, entonces ya no está esto como de que el tiempo pasa, estamos todos conectados. Yo creo que la capacidad humana también existe, o sea, hay muchos doctores que están llegando recién saliendo con sus títulos de otros lugares y que quieren volver a Chile, y eso es un problema, ya lo vimos con toda la parte de CONICYT, las becas Chile, de que bueno, ¿dónde se va a insertar todo este capital humano que estamos preparando? Que se ha invertido dinero en ellos, pero que muchos están volviendo y no hay puestos suficientes en las universidades para recibirlo. Yo creo que ahí sí hay un problema más como de políticas a largo plazo, a nivel de ciencia, y bueno, este es un ejemplo de que hay que invertir en ciencia básica a pesar de que uno no vea los resultados concretos de aquí a un año o a 4 años plazo. Que nosotros estamos ubicados también en un lugar privilegiado, lo que decía recién, estamos en la creme de la creme de los lugares de observación astronómica. O sea, yo creo que tenemos todas las capacidades entre nuestros cielos, la parte de astronomía, por otro lado las personas que nos dedicamos a la parte de física teórica también somos personas preparadas, ¿sí? Colaboramos con personas de todos los lugares, entonces yo diría que es un ambiente absolutamente donde se puede desarrollar ciencia de primer nivel, pero sí es cierto que los recursos es algo que, claro, a todos nos empieza a preocupar, como cada año, de hecho este año bajaron el número de proyectos Fondesit que fueron asociados a astronomía y física teórica, y eso es un problema, porque en el fondo es una visión a largo plazo. Para invertir en ciencia hay que hacer presión también para un ministerio de ciencia. ¿Existe en otros países? Disculpa, Gonzalo y... Sí, no, yo coincido con lo que se ha dicho, en particular sobre el tema de que el capital humano que se ha generado en la ciencia acá en Chile es de un altísimo nivel, en la ciencia en general, no solamente en astronomía, sino que en otras áreas. Yo diría que Chile puso el foco en el desarrollo de capital humano, no tanto en otras áreas de las ciencias que también tienen que ir a la par con el desarrollo de capital humano. Entonces ahora tenemos un problema de que tenemos gente muy preparada, gente que está fuera de Chile, no es fuga de cerebro, sino que es gente que quiere volver y que no y tiene... algunos que están obligados a volver. Algunos que están obligados. Sí, claro, la beca Chile. Claro, exacto. Bueno, fue mi caso justamente. Yo me fui a doctorarme fuera de Chile y financiado por el Estado y claro, hay un compromiso ahí de regresar a Chile y desarrollar ciencia en Chile. Ahora, yo también creo que la fuga de cerebro, en cierto sentido, es un beneficio también, porque te ayuda a crear unas redes a nivel mundial, digamos. Tener gente chilena en otras instituciones es algo que tiene su beneficio de una u otra forma. Y el tema está en que ya pasamos una fase de creación de capital humano, y ahora necesitamos complementar la ciencia en otras áreas donde estamos muy deficientes y donde hay poca inversión. La cantidad de fondos que se destinan a la ciencia en Chile son bajísimos, es algo así como 0.4% del PIB que no está al nivel a lo que Chile aspira, digamos, como país. No, y gente tenemos, de hecho ustedes también han aterrizado este tema, yo tenía bastante preocupación de abordarlo, porque cuando uno habla de ciencias, de ondas gravitacionales, también nosotros no nos conocíamos y decía, bueno, lo explicarán de manera simple, de manera más científica, pero lo aterrizaron bien, así que les quiero dar las gracias, porque si yo lo entendí, creo que todos nuestros televidentes también hicieron el mismo ejercicio, así que gracias por su tiempo y por haber explicado en fácil algo que de repente puede ser tan complicado, y hablando también de una teoría de Einstein de hace 100 años atrás. Justamente se cumplían 100 años ahora en septiembre se cumplen, pero muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, vamos a ver cómo va a estar el pronóstico del tiempo, vamos a seguir allá en el espacio, bueno, en la atmósfera, por lo menos a la vuelta de los comerciales.
aquí viene.